Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, continuamos estudiando el segundo libro de los Reyes, los últimos tiempos del rey de Judá. En el año tercero de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los cipos sagrados. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó a Yahvé y no se apartó de él, guardando los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés. Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallajes. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la atalaya de Vigía hasta la ciudad amurallada. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el séptimo de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, marchó Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la cercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Osea, rey de Israel, cuando Samaria fue conquistada. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria, instalándolos en Halat, en el Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de los medos. Esto sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios y violaron sus alianzas, todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé. No obedecieron y no lo pusieron en práctica. En el año 14 del rey Ezequías, Senaquerí, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Senaquerib, a Laquis: he cometido un error. Retírate de mí y soportaré cuanto me impongan. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió la puerta del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro,
y lo entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria despachó al copero mayor desde Laqui a Jerusalén, donde el rey Ezequías, con un fuerte destacamento, avanzó sobre Jerusalén y, nada más llegar, tomó una posición próxima al canal de la alberca superior, junto al camino del campo de Batanero. Llamaron al rey y salieron hacia ello el mayordomo de palacio, Eliaquín, hijo de Hilquía, el secretario Sebanía y el heraldo Joab, hijo de Asad. El copero mayor le dijo: Decid a Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué seguridad es esa en la que has puesto tu confianza? ¿Ha pensado para ti la palabra de los labios es consejo y valor para la guerra? Pero, ¿en quién confía para haberte rebelado contra mí? ¿Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto, que penetra y traspasa las manos de quien se apoya en ella? Eso es el faraón, rey de Egipto, para todo lo que en él confían. Pero si me replicáis, nosotros confiamos en Yahvé, vuestro Dios, entonces ¿no es ese el Dios cuyo santuario y altares retiró Ezequías, ordenando a Judá y Jerusalén? ¿Daréis culto solo en Jerusalén antes este altar? Haced pues una apuesta con mi señor el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si eres capaz de agenciarte jinetes para ellos. ¿Te crees capaz de ofender, aunque sea a uno solo de los siervos más insignificantes de mi señor? ¿Te fías de Egipto para disponer de carros y caballería? ¿Cree que he venido a destruir este lugar sin contar antes con Yahvé? Yahvé es quien me has dicho: marcha contra esa tierra y destrúyela. Eliaquín, Senat y Joao dijeron al copero mayor: por favor, háblanos a nosotros, tus siervos, en arameo, que lo entendemos. No nos hable en el hebreo de Judá y a oído del pueblo que está en la muralla. El copero mayor respondió: ¿cree que es a tu señor o a ti a quien me envía mi señor a decir estas cosas? Es precisamente a los hombres que se asoman en la muralla, quienes como vosotros habrán de comerse su excremento y beberse su orina. El copero mayor se puso en pie y gritó a toda voz en el hebreo de Judá: escuchad la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así habla el rey: no os engañéis, Ezequías, que no podrá libraros de mis manos. Que Ezequías no os haga confiar en Yahvé diciendo: Yahvé nos librará. Esta ciudad no caerá jamás en manos del rey de Asiria. No hagáis caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria. Haced las paces conmigo y salid hacia aquí. Así cada uno de vosotros podrá comer de su viña y de su higuera y beber del agua de su cisterna.
hasta que llegue yo y os conduzca a una tierra como la vuestra, tierra de trigo y mosto, de pan y de vino, de aceite y de miel, para que viváis y no muráis. Pero no hagáis caso a Ezequías, que os engaña diciendo: Yahvé os librará. ¿Es que los dioses de las demás naciones han podido librar sus territorios del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Genat y de Abad? ¿Han podido los dioses de Samaria librar a Samaria de mis manos? ¿Qué dioses de entre todos los dioses de las naciones han librado sus territorios de mi poder, como para que Yahvé pueda librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo, sin responder palabra, pues el rey había ordenado: no le respondáis. Eliaquim, hijo de Hilquías, mayordomo del palacio, y el secretario Senat, y el heraldo Joab, hijo de Asad, se presentaron ante Ezequías con las vestiduras rasgadas y le comunicaron lo dicho por el copero mayor. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestidura, se cubrió de sayal y fue al templo de Yahvé. Envió a Eliaquim, mayordomo del palacio de Senat, el secretario, y a los más ancianos de los sacerdotes. Todos cubrieron de sayal sus cuerpos, donde el profeta Isaías, hijo de Amós, para decirle: así habla Ezequías, día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los niños coronan en el cuello del útero, pero falta fuerza para alumbrarlo. Tal vez Yahvé tu Dios ha tomado nota de todas las palabras del copero mayor, enviado por el rey de Asiria, su señor, para insultar al Dios vivo. Y Yahvé tu Dios castiga las palabras que ha oído. Eleva una plegaria por el resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste le dijo: habla así a vuestro señor. Esto dice Yahvé: no tenga miedo por las palabras que ha oído y con las que los criados del rey de Asiria me han insultado. Infundiré en él un espíritu por el que oirá ciertos rumores, y entonces se volverá a su tierra. Haré que caiga a espada en su país. El copero mayor, tras oír que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando Libna. Pero el rey de Asiria recibió esta noticia: Tir-Jacá, rey de Cus, ha partido en campaña contra ti. Entonces envió de nuevo mensajero a Ezequías diciendo: así habla Ezequías, rey de Judá, que tu Dios en el que confía no te engañe, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han tratado a todos los países, entregándolos al anatema. ¿Y vas tú a librarte? ¿Salvaron acaso los dioses de las naciones a Gozán, a Harán, a Reset y a los habitantes de Edén en Ten-Basar, que mis antepasados habían aniquilados? ¿Dónde está el rey de Hamás
y el rey de Arpad, y los reyes de Lais, de Sefarbaín, de Genat y de Abad. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo de Yahvé y Ezequías abrió el rollo de la carta ante Yahvé. Ezequías elevó esta plegaria ante Yahvé. Yahvé, Dios de Israel, entroniza sobre los querubines, tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Yahvé, y escucha. Abre tus ojos, Yahvé, y mira. Escucha las palabras de Senaquerí, enviada para insulto del Dios vivo. Es verdad, Yahvé, los reyes de Asiria han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechuras de manos de hombre, de madera y de piedra. Pero ahora, Yahvé, Dios nuestro, líbranos de sus manos. Sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje. Así dice Yahvé, Dios de Israel: he escuchado tu plegaria acerca de Senaquerí, rey de Asiria. Este es el oráculo que Yahvé pronuncia contra él. Te desprecia, se burla de ti, la doncella Sión menea la cabeza en su espalda, la dama Jerusalén. ¿A quién ha insultado y ultrajado? ¿Contra quién ha alzado la voz y lanzado mirada altiva contra el Santo de Israel? A través de tus mensajeros ha insultado a mi Señor, ha pensado: con mis carros numerosos he subido a la cumbre de la montaña, a los extremos inaccesibles del Líbano. He talado los cedros más altos, los cipres más escogidos. He alcanzado el pico más elevado, la espesura más densa. Yo traje y bebí agua extranjera con las plantas de mi pie. Saqué los canales todos de Egipto. ¿No has oído? Desde lejos lo planté, de antiguo lo preparé y ahora lo cumplo. A ti el reducir a montaña de ruina las ciudades amuralladas. Sus habitantes manicortos, confusos y aterrados eran hierba del campo, verde heno, musgo de azotea atrasado por el viento del este. Conozco tu estar, tu ir y tu venir, y tu estallar de rabia contra mí, porque ha estallado de rabia contra mí, y tu alboroto ha llegado a mis oídos. Te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico, y te haré volver por el camino por el que has venido. Esta será para ti la señal. Come este año lo que crees sin cultivo y el próximo lo que brota sin sembrar. Y al tercer año sembrar y segar, plantá viña y come fruto. Los supervivientes de la casa de Judá, lo que han quedado, echarán de nuevo raíces en los hondos y frutos en lo alto. Pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sión. El celo de Yahvé lo hará realidad. Por ello, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con escudo,
no alzará junto a ella una rampa. Por el camino que ha venido, regresará. En esta ciudad no entrará, dice Yahvé. Yo protegeré esta ciudad para salvarla por mi honor y el de David, mi siervo. Aquella misma noche el ángel de Yahvé avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185,000 hombres. A 185,000 hombres al amanecer eran todos cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroch. Su hijo Adramelech y Sarecer lo mataron a espada, huyeron al país de Arará, y su hijo Azaradón reinó en su lugar. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Yahvé, pon orden en tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirá. Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Yahvé. Recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y un corazón íntegro, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró deshecho en lágrimas. Antes de que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra de Yahvé en estos términos: vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo, así habla Yahvé, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirá al templo de Yahvé. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré además a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y por mi honor y el de David mi siervo, extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo entonces: trae una torta de higo. Las trajeron y la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y de que al tercer día subiré al templo de Yahvé? Isaías respondió: esta es la señal que Yahvé te envía de que cumpla lo prometido. Avanzará o retrocederá la sombra 10 grados. Ezequías dijo: es fácil que la sombra se alargue 10 grados, pero no que retroceda 10 grados. El profeta Isaías invocó a Yahvé, y Yahvé hizo que la sombra retrocediera las 10 grados que había recorrido en las escalinatas de Ahab. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, enterado de que Ezequías había estado enfermo, le envió carta y un presente. Ezequías se alegró por ello y enseñó a los mensajeros su cámara del tesoro, la plata, el oro, los aromas y el aceite perfumado, así como su arsenal y todo cuanto había en los tesoros. No quedó nada en su palacio, en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le dijo: ¿qué te han dicho estos hombres y de dónde han venido?
Respondió Ezequías: han venido de un país lejano, de Babilonia. Preguntó de nuevo: ¿qué han visto en tu palacio? Respondió Ezequías: han visto todo cuanto hay en mi palacio. No quedó nada en los tesoros por enseñarle. Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra de Yahvé. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres hasta el día de hoy. No quedará nada, dice Yahvé, a algunos de tus hijos salidos de ti que tú engendraste, se lo llevarán para convertirlo en eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: ¿está bien la palabra de Yahvé que me anuncia? Pensaba para sí: ¿no quiere eso decir que a lo largo de mi vida habrá paz y tranquilidad? El resto de los hechos de Ezequías, su éxito militares, como construyó la alberca y el canal para la traída del agua a la ciudad, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Ezequías reposó con sus antepasados y Manasés su hijo reinó en su lugar. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jezibá, hija de lo malo a los ojos, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, según la costumbre abominables de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Reconstruyó los santuarios que su padre Ezequías había destruido, erigió altares dedicados a Baal y fabricó un cipo sagrado, como había dicho Ahab, rey de Israel. Se postraba ante todo el ejército de los cielos al que rendía culto, y construyó altares en el templo de Yahvé, del que Yahvé había dicho: en Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos de los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó su hijo a la pira de fuego, practicó la adivinación y la magia, consultó a divino y nigromante, se extendió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Fabricó la imagen esculpida de Aserá y la instaló en el templo, del que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. No volveré a hacer que Israel vague errante fuera de la tierra de sus padres, a condición de que se comprometan a actuar conforme a todo lo que le he mandado y a la doctrina para que mi siervo Moisés le mandó. Pero ellos no obedecieron, y Manasés lo extravió hasta el punto de actuar peor que las naciones que Yahvé había eliminado ante los israelitas. Yahvé habló por boca de su siervo los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha hecho esto acto abominable, superando todo el mal que cometieron los amorreos antes de él, y provocando que también Judá pecase con sus ídolos. Por eso, así habla Yahvé, Dios de Israel: voy a acarrear tal desgracia
sobre Jerusalén y Judá, que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aplicaré a Jerusalén la misma medida que a Samaria y los mismos pesos que a la casa de Ahab. Fregaré a Jerusalén como se friega un plato y se le deja cara abajo. Arrojaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presas y botín de todos sus enemigos, porque hicieron lo malo a mis ojos y me irritaron desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta este día. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. El resto de los hechos de Manasés, todo cuanto hizo, lo pecado que cometió, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Manasés reposó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su palacio, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Jotbat. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés. Siguió en todos los caminos de su padre, dando culto a los ídolos a los que su padre había servido y postrándose ante ellos. Abandonó a Yahvé, Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su palacio. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo del país proclamó rey a su hijo Josías en su lugar. El resto de los hechos de Amón, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Lo enterraron en su sepulcro en el jardín de Usa, y Josías su hijo reinó en su lugar. Hermanos, el libro segundo de los Reyes está hecho a base de historia de los gobernantes de Judá y Jerusalén después que Salomón murió y el rey Acab vino a reinar. Hizo lo malo ante Jehová, y el templo de oración lo destruyeron y lo convirtieron en templo de ídolo. Todos esos reyes, uno que otro, vinieron en su mayoría desobedeciendo las normas y reglas que Dios en el desierto a través de Moisés le mandó a que cumplieran y obedecieran, para que no se salieran del territorio de Dios, para poderlo proteger y guiar. Y les dijo que no pudieran copiar la mala conducta de los hombres que iban a ser sacados de la tierra donde ellos iban a vivir. Dios iba a sacar a esa gente que estaban cometiendo todas esas atrocidades para dársela a la gente de Jacob, que habían sido parte de la alianza que hizo Abraham, Dios Padre, Isaac y a Jacob. Dios Padre a Isaac, Jacob y Abraham le confirmó. Abraham le dijo que tendría una alianza y que iba a salvar a su descendencia porque iban a ser muchas, y la confirmó en Isaac y en Jacob.
Entonces, la descendencia de Jacob es la que sale de Egipto, de la esclavitud, por la misericordia de Dios, que se acuerda de que ellos llegarían a una tierra que emana leche y miel, y a través del desierto lo va purificando, organizando y disciplinando, y le manda a obedecer su palabra, le manda a grabarse su palabra en la mente y el corazón, y día y noche estudiar las leyes y cumplirlas, para que él pudiera, Dios Padre, mantenerlos a salvo, porque iban hacia una tierra peligrosa, poblada de los anteriores desobedientes hijos de Dios, que desobedecieron y fueron maldecidos y se convirtieron en malos y no honraban al Padre, sino que desobedecían. Dios lo iba a expulsar de esa tierra para dársela a los herederos de Jacob. Así, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestro corazón y nos guía, nos ayuda a entender que una secuencia de reyes en el segundo libro de los reyes vienen a hacer historia, uno bueno, unos seguían, pocos buenos y muchos reyes que hicieron atrocidades. Hoy Dios Padre habla a nuestro corazón y nos dice que ha dado a su Hijo Jesús, que la alianza es la tierra prometida, que todo aquel que crea en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna, que para llegar a Él y estar en su territorio necesitamos la misericordia de Jesucristo, aceptarlo y seguirle con nuestra cruz, y recibir esa gracia de la salvación que fue dada por gracia y que no iba a ser fácil, pero que el Espíritu Santo vendría a nosotros, nos capacitaría y podríamos tener una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dependiendo del esfuerzo, la disciplina, el respeto, el orden de hacer la voluntad del Creador.